Ya nos vamos a poner en comunicación con Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vilma. Paula Marusic, Maura Albornoz aquí en C5N. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por estar del otro lado, ¿no? Bueno, una primera apreciación, opinión respecto de lo que acaba de suceder con esta conferencia de prensa en donde remarca que van a tomar en consideración el fallo de la Cámara de Apelaciones. A ver, vamos a tratar de ordenar un poquito porque yo supongo que después de lo que hizo la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad y el discurso del jefe de gobierno, las familias deben sentir mucho desasosiego, mucha incertidumbre. Y yo creo que lo que hay que llevar en un momento tan difícil como el que vivimos, de una pandemia que ha lastimado a países con enorme fortaleza y que ha llevado a muchos países a tener que tomar decisiones muy difíciles para poder contener la escalada de contagios, es llevar tranquilidad. Sí. Nosotros desde el gobierno nacional tomamos una medida que es un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley según la Constitución Nacional y que se remite al Congreso para su validación y su estudio, para cuidar la salud pública, no para tomar medidas educativas. La verdad es que tendría razón el jefe de gobierno si nosotros hubiésemos decidido sobre la currícula, nos hubiésemos metido en los programas educativos. La verdad es que el gobierno nacional tomó decisiones vinculadas al cuidado de la vida y la salud de los argentinos y exclusivamente en base a datos epidemiológicos muy firmes respecto de la salud pública. Y lamentablemente el virus que produce COVID-19 no reconoce límites geográficos, no reconoce límites políticos. No es que de la ciudad se queda contenido en la ciudad. Y quienes fuimos elegidos, quien fue elegido, que fueron el presidente y la vicepresidenta de la Nación, para tomar decisiones para cuidar y adoptar políticas de salud pública son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y estamos en una situación muy seria. En países con economías más sólidas que las nuestras, con mucho apego al cumplimiento de las normas, se han tomado medidas muchísimo más duras de las que se han tomado en la Argentina. Nosotros hemos adoptado una medida para cuidar la salud, y esto implica respetar un consenso científico que hay en el mundo, que es que a medida que aumenta la circulación de gente, aumenta la circulación del virus. Y hemos adoptado medidas respecto de los locales gastronómicos, respecto de las reuniones en ambientes cerrados, respecto de las prácticas deportivas y respecto de la presencialidad de las escuelas durante 15 días para intentar ralentizar, bajar, disminuir la curva de contagios que es exponencial y está tensando peligrosamente el sistema de salud. Esto es lo que estamos haciendo. Y la verdad es que no parece comprensible que una Cámara Contencioso Administrativa de una ciudad tenga elementos epidemiológicos, ni siquiera conocimientos médicos para poder revisar una medida de salud pública. Entonces es de gravedad institucional, es sumamente preocupante y han llevado a un enorme desasosiego, una sociedad que ya está preocupada, que viene más de un año haciendo esfuerzos para cuidar la salud y la vida de sus seres queridos y que todos tenemos miedo, todos tenemos en nuestras familias personas con comorbilidades o mayores de edad y no hay que lastimar eso. Vilma, ¿cuál va a ser la estrategia que va a tener en este contexto ahora el oficialismo, teniendo en cuenta que, bueno, que estas medidas sanitarias ya se habían planteado? Básicamente lo que está anunciando Horacio Rodríguez Larreta es que la ciudad va a incumplir el decreto de necesidad de urgencia. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Lo que van a presentar por medio de Zanini es una apelación o es en todo caso una denuncia por ese incumplimiento? ¿Cuál es la característica de lo que va a hacer el gobierno ahora? Me dijo el procurador contestable hace un rato es que van a pedir a la
Esta no es una competencia propia de la Secretaría Legal y Técnica, ¿no? Yo solo quiero plantear dos cosas. Una, que a través de decreto de necesidad y urgencia durante el año pasado hubo suspensión de clases presenciales, con el jefe de gobierno sentado al lado del presidente de la Nación y consintiendo que fuera a través de decreto de necesidad y urgencia esa medida. Eso en términos jurídicos se llama actos propios, es doctrina de los actos propios. Él ha consentido durante todo el año pasado que era un medio idóneo el decreto de necesidad y urgencia para tomar decisiones de salud pública para cuidar la vida y la salud de los argentinos, aún en situaciones con una curva epidemiológica menor que la actual. La actual es una curva epidemiológica de una segunda ola con cepas mucho más agresivas y mucho más contagiosas. Entonces, con la educación pública tenemos una larga historia de compromiso. Vilma. Queremos dar tranquilidad en este sentido. Nosotros hemos dicho lo que teníamos que decir. Por supuesto vamos a hacer todas las presentaciones correspondientes en la justicia, pero plantear que un decreto de necesidad y urgencia tiene vigencia en todo el territorio nacional, que está fundado en el cuidado de la salud pública y en base a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, y que una Cámara Contencioso Administrativa local no puede dejar sin efecto una medida. Es de una irresponsabilidad respecto de la salud y la vida de los argentinos que nos tiene que llamar la atención y preocupar mucho. Vilma, el presidente Alberto Fernández calificó esta situación como un estrago jurídico, y también Martín Soria, el ministro de Justicia, dijo que esto era un mamarracho y que se pasó un límite, ¿no?, con respecto a esta decisión. ¿Considerás que esto que están mencionando es así como lo definen? Bueno, en principio es inédito. La Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad no tiene ninguna competencia para dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley por nuestra Constitución Nacional y que además ha sido girado al Congreso. Decretos de necesidad y urgencia similares a este se remitieron el año pasado al Congreso y fueron aprobados por el Congreso, con el voto de la oposición también. Claro. Y fueron comunicados con la presencia y con el consentimiento del señor Rodríguez Larreta. Entonces, yo lo que creo es que es una muy mala idea en un momento de mucha preocupación epidemiológica, donde los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca, los argentinos y argentinas más unidos que nunca, porque tenemos que cuidar lo más preciado, que es la vida y la salud. Sí. Y se tomó una medida razonable, prudente, temporaria, proporcionada durante 15 días. No porque pensemos que vamos a bajar los casos, queremos bajar la velocidad de la curva de contagios. Esta es la situación. La ciudad de Buenos Aires no es una isla. La ciudad de Buenos Aires es un aglomerado urbano junto con la provincia de Buenos Aires, y como vimos el año pasado, empezó aquí en el aglomerado urbano del AMBA y se expandió a todo el país. Entonces, no puede pretenderse que la ciudad de Buenos Aires es una isla que no provoca efectos en la salud pública nacional. Sí los provoca. Y la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad no puede arrogarse el derecho a decidir sobre la vida y la salud de los argentinos y argentinas. Para eso estamos en un Estado de Derecho, estamos bajo una Constitución Nacional, y en elecciones constitucionales fueron elegidos el presidente y la vicepresidenta para definir las políticas de salud pública. Vilma, estamos haciendo última conexión. Sí. Estamos también con nuestros compañeros, con Rosalía Constantino, con Jorge García, y también abro un poco el juego para que ellos puedan incorporar sus preguntas. Sí. Buenas noches. Gracias, doctora. Usted, además de ser abogada, secretaria de Legal y Técnica, es una persona que estuvo en la militancia en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso Nacional. Mi consulta es la siguiente, que es de orden política y de orden también jurídica.
el presidente Alberto Fernández el día viernes por la tarde, luego de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta, una de las definiciones que dio fue la siguiente: a mí con la rebelión no. Le hago esta consulta. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ¿se está rebelando? A ver, yo voy a tratar de sumar al sosiego de la sociedad y no al desasosiego. Yo lo que quiero decir es que ha sido una imprudencia enorme lo que se ha hecho. Creo que se tenía que llevar tranquilidad a las familias y creo que se tienen que respetar las decisiones. Rodríguez Larreta cometió una imprudencia, dice usted. Las normas federales, y se tienen que cumplir las decisiones de quienes fueron elegidos por el pueblo argentino para tomar decisiones de salud pública nacional. Motivo por el cual creo que ha sido una imprudencia. Creo que ha sido una imprudencia de parte de una Cámara Contencioso Administrativo Local y creo que ha sido... Bueno, Sí. ahí tenemos un problema de conexión, pero muy importante, ¿no? Hablaba y definía como una imprudencia por parte del gobierno de la ciudad acatar este fallo de la Cámara de Apelaciones porteño. Ahora, la gran pregunta es cómo continúa a partir de ahora dos situaciones muy diferentes. En la Ciudad de Buenos Aires, con una suspensión, en principio con la provincia de Buenos Aires, con una suspensión de clases de manera presencial, pero en la Ciudad de Buenos Aires van a continuar. En principio, educación inicial, primaria y secundaria. A partir de mañana, dijo, va a haber clases. Exactamente, sí. Y una pregunta, ¿no? Vinculada un poco a lo que comentaba Vilma hace algunos instantes. Digo, ¿qué cambió entre este Horacio Rodríguez Larreta, que en principio acompañaba las medidas, le parecía pertinente la forma de comunicarlas y de anunciarlas, estos decretos de necesidad y urgencia, y ahora muestra esta postura tan radicalizada como la de ir por encima del DNU de Alberto Fernández del último fin de semana? ¿Es la campaña lo que se entrometió ahí? Vilma, el año electoral, ¿qué pasó? Yo lo que creo es que hay un problema muy grande en transitar las exigencias que tiene una pandemia de estas características en un año electoral, y creo que hay quienes se tientan con politizar algo que debería ser la prioridad de todos y todas. Miren, yo lo escuché recién al jefe de gobierno de la ciudad, y yo soy una defensora de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene autonomía para tomar las cosas de su competencia, como le establece la Constitución, pero no tiene autonomía para tomar decisiones sobre la salud pública de todos los argentinos y las argentinas. Y lo que sucede en el ámbito del AMBA se extiende a todo el país. Esto en primer lugar. En segundo lugar, que yo lo escuché también hablar de que las clases cuidadas y los protocolos... hay una parte que funciona y hay otra parte que deberíamos darnos cuenta con solo caminar por Palermo que no funciona. Los niveles de control que ha habido por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han sido muy bajos. Hemos visto, y seguimos viendo, al día de hoy, yo pasé hoy por Palermo, lugares donde se amontona gente en lugares cerrados, cosa que no está permitido, y los niveles de control son bajos. Entonces, es verdad que uno puede decir, bueno, los protocolos que funcionan, a veces estos protocolos no funcionan, los vemos todos los días los que transitamos por estas calles. Entonces, vamos a decir una vez más, la curva de contagios es exponencial. El sistema de salud está en una tensión importante. Es necesario tomar medidas para cuidar que no se sature el sistema de salud y crezcan también exponencialmente las muertes. Porque allí no tener cama no es solo por COVID. Ya empieza a ser el que tuvo un accidente de tránsito, empieza el que necesita una atención de urgencia. Lo traumático que es para una sociedad eso, tenemos que evitarlo de todas las formas posibles. Y hemos tomado medidas que en países con menos niveles de contagios que nosotros las han adoptado. Así estuvo Bélgica, Suiza, Alemania, Chile, Uruguay, España, Francia, montones de países que han tomado medidas similares. No son medidas desproporcionadas
lejos de ello, son las que los consensos científicos y epidemiológicos indican para las situaciones de crecimiento exponencial de la curva de contagios, como pasa en este momento, sobre todo en el ámbito de la ciudad y en el ámbito del conurbano bonaerense. Entonces, una vez más, quienes tienen que decidir eso son quienes fueron votados por el pueblo. No resulta prudente, resulta preocupante. Por supuesto, la decisión de una Cámara Contencioso-Administrativa local, y muy preocupante también que el gobierno de la ciudad se haya hecho eco de eso y haya adoptado una medida para incumplir una decisión obligatoria según la ley para todo el territorio de la Argentina. Vilma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Precisamente sobre esto último que usted acaba de decir, ¿no cree que esta decisión de judicializar un DNU, un DNU que es un decreto de necesidad de urgencia, que tiene, digamos, el carácter de ley, no le quita legitimidad al resto de las decisiones vía DNU, el resto de las restricciones que está adoptando el gobierno nacional? Porque entonces cada vez que quiera adoptar una restricción que el gobierno porteño considere que no es correcta, va a ir a través de la justicia. Digo, no le estaría quitando. ¿Qué pasa, no? con este DNU? Yo lo entiendo. Primero, yo soy una de las personas que creo que la política se resuelve en las urnas. Y que la justicia está para dirimir conflictos específicos llevados a su caso y no para decidir las disidencias políticas. Para eso están los votos. En segundo lugar, creo que el propio Rodríguez Larreta se ha mostrado muy, no solo respetuoso, sino además consintió que el decreto de necesidad de urgencia era una medida legítima en pandemia y ante la emergencia y la necesidad para tomar este tipo de medidas, porque eso fue lo que sucedió todo el año pasado. Él lo consintió. Claro, pero cuando no le gusta algo, recurre a la justicia, claro, y ahí no le está perdiendo. ¿No es peligroso esta actitud? Que nunca acudió a la justicia durante el año pasado. Entonces, ni él ni ningún gobernador. Entonces, al revés, lejos de ello, hemos sentido que había un gobierno nacional que podemos tener como siempre, actuamos como siempre con la mejor voluntad e intención de cuidar salud y la vida. Podemos cometer errores como cualquiera, pero hemos tenido una posición de muchísimo liderazgo en esto. Y eso fue claramente acompañado por todos los gobernadores y por el propio jefe de gobierno, a través de los mismos DNU que ahora va a cuestionar. Con lo cual me hace pensar más en un año electoral y en una pérdida de la moderación que venía diciendo que en otro punto, ¿no? Y después creo que hay algo también que creo que no ha medido, que es el enorme desasosiego que ha generado en los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esto en un momento tan difícil, de tanta angustia, de tanto temor, creo que no correspondía llevar este nivel de desasosiego a las familias. Vilma. Somos muy cuidadosos en ese sentido. Comunicamos las medidas antes, tratamos de sobresaltar lo menos posible la vida cotidiana. Y esto ha llevado a un nivel de incertidumbre realmente preocupante y creo que de eso va a tener que hacerse cargo él y explicarlo él, ¿no? Vilma, si uno escucha al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, habla de que faltó diálogo por parte del presidente al tomar una decisión como este DNU que antes se consultaban y que en esta oportunidad no hubo una comunicación. Por parte del gobierno, ¿crees que faltó un llamado por parte del presidente? ¿Hubo alguna falla por parte de tomar esta decisión del DNU? Lo que dice el gobierno de la ciudad es que no hubo un llamado, una consulta respecto a esta decisión. Mire, yo creo que son situaciones muy complejas. El presidente de la Nación mostró muchísima vocación de diálogo desde el inicio de la pandemia. Debe haber sido tal vez el presidente que más convocó a la oposición, que habló con los opositores en el ámbito legislativo, a través de Zoom, con los gobernadores y las gobernadoras. Tengo el recuerdo que cuando estábamos conversando con los jefes de gabinete de la ciudad y de la provincia, se estaba firmando un documento llamando a la rebelión contra las medidas
que se estaban evaluando. Hemos tenido una de las principales dirigentes de la oposición manifestando frente a Olivos, hemos escuchado llamados a la rebelión, nos han denunciado por envenenar a la ciudadanía porque estábamos comprando vacunas que hoy se ha demostrado en el mundo que son muy eficaces para prevenir COVID-19, cuando compramos Sputnik. Entonces, digo, yo siempre digo, el diálogo tiene que ser de dos. Uno solo no alcanza. Entonces creo que lo más importante ahora es decir, nosotros por supuesto vamos a seguir los trámites judiciales correspondientes. Nosotros hemos dicho lo que teníamos que decir en el decreto de necesidad de urgencia para cuidar la vida y la salud de la gente, no solo de los porteños, sino también de los y las bonaerenses, de la gente de Santa Fe, de La Pampa, de Santa Cruz, de Jujuy, de Salta, de Misiones, Corrientes y todas las provincias argentinas. Porque el AMBA es un aglomerado que se expande, el virus no reconoce esos límites, se expande. Entonces las medidas para bajar la circulación implican exactamente eso, evitar que nuestro país entre en una situación que a veces algunas localidades del interior no tienen la cantidad de respiradores, que aún así en la ciudad que los tiene, está tan tensa la situación. Entonces, una vez más, nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer para cuidarle la vida y la salud a la gente. Ahora, el tema del diálogo que usted señalaba, Vilma, que tiene que construirse de a dos, parece por lo pronto hoy erosionado, ¿no? Porque Horacio Rodríguez Larreta le pidió la reunión a Alberto Fernández, mantuvieron la reunión y sin embargo luego se hicieron estas presentaciones y mañana hay por lo pronto un incumplimiento del decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo imagina de aquí en más este vínculo con la oposición teniendo en cuenta? Me llama mucho la atención. El gobierno de Juntos por el Cambio, por decreto de necesidad de urgencia, dejó sin efecto leyes sancionadas por el Congreso Nacional, como la ley de medios. Modificaron sanciones de la ley para permitir que el hermano del presidente blanqueara plata, claro, en un blanqueo. Entonces, ahora, este tipo de planteos se hacen muy difíciles. Una vez más, realmente la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que han modificado las leyes migratorias. Claro, bueno, Vilma. Entonces yo lo que digo es, una vez más, nosotros fuimos elegidos por la gente para gobernar. Nosotros vamos a seguir gobernando, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, vamos a acudir a los tribunales competentes, y vamos a seguir trabajando para cuidar la vida y la salud de la gente. No vamos a llevar desasosiego a las familias. Y estamos diciendo que las medidas que se tomaron acá, con menos casos aún, se tomaron en Francia, España, todos esos países que a veces miramos con admiración, en esos países se tomaron estas medidas.